la visita del presidente de la Nación podemos verla como un hecho, la verdad, desusado, porque el presidente, si hay algo que se ha caracterizado, es no visitar el interior provincial, el interior de las provincias argentinas. Ha venido a Corrientes por una cuestión fortuita y al igual que Resistencia, al Chaco, pero lo que más me impactó es la iglesia evangélica, esta que termina realizando un evento multitudinario, y mirando un poco para atrás es una cosa impresionante. Contame un poco cómo es esta historia de esta iglesia evangélica con todo el impacto que está teniendo. Bueno, mira, en principio la Iglesia Cristiana Internacional es una iglesia de las más reconocidas y la que mayor crecimiento tuvo en los últimos tiempos. No hablo solamente del crecimiento congregacional, sino del crecimiento desde el punto de vista de la infraestructura. Lo que vimos en la jornada de ayer es un templo que desde 2011 se está construyendo. Un detalle de este templo que nosotros vimos ayer, que en realidad no sé si es un templo, es básicamente un estadio, un lugar de reunión para la iglesia cristiana. Se transforma en templo desde el punto de vista de que, bueno, allí se van adelante las acciones religiosas, las acciones básicamente destinadas a la fe. Pero es un templo que está apoyado en sus columnas sobre Biblias. Me tocó estar cuando colocaban la piedra fundamental, me tocó estar cuando empezaron a cargar las columnas y hemos visto como varias Biblias forman parte de la base de esas columnas que sostienen todo el templo. Así que desde el punto de vista de la fe, por allí, puedo decir hasta del espiritual, tiene un mensaje muy fuerte. Más allá de esto, el crecimiento que ha tenido este sector es muy importante. Es la iglesia quizás más importante en muchos aspectos dentro de lo que es el ámbito de la provincia del Chaco para la fe cristiana evangélica. Hablamos de iglesia, hablamos no de iglesia como tabernáculo de fe, sino hablamos de iglesia como estructura institucional, ¿no? O sea, para no mezclar todo, porque en realidad uno va a decir, no, pero mi iglesia es más importante. Bueno, empiezan así los problemas, pero básicamente es, dentro de lo que es la estructura religiosa, es una organización de las más reconocidas en la provincia. ¿Qué pasa con esta historia? Cuando comienza el trabajo fuerte de esta iglesia, visita la provincia del Chaco, por lo menos tiene una reunión con pastores Ledesma en un evento también de congregación, así como el que vimos ayer, muy parecido, el apóstol Maldonado. El apóstol Maldonado es un hombre muy reconocido desde el punto de vista internacional, es un hombre muy cercano a Donald Trump, es un hombre muy cercano a los ámbitos más importantes de la fe cristiana. Y los evangélicos tienen la certeza de que existe entre los sectores que los representan, sectores que son llamados por allí profetas. Estos profetas, uno de ellos es el apóstol Maldonado, hace muchos años le dijo en una profecía al pastor Ledesma que se iba a construir este edificio. Y después, por otra parte, otro profeta se acercó también a la iglesia y avisó o anunció que ese edificio iba a estar construido, iba a tener una capacidad superior a las 15.000 personas, de hecho están dentro de esas capacidades, y aparte iba a ser visitado por un presidente. Bueno, todo esto confluyó en la jornada de ayer, ¿no? O sea, se puso por lo menos a esta parte de la historia de esas profecías que hablamos recién. Para salir un poco de todo lo que está relacionado con la fe, la visita del presidente Javier Milei sorprendió en principio en esta semana porque, primero, se anunció de la nada porque salió como especulación, después, bueno, los medios de comunicación estallaron y, bueno, era tratar de ver cuál era la verdad en toda esta historia y hasta dónde iba a llegar esta situación. Finalmente, bueno, en las últimas horas ya se nos había anunciado oficialmente que sí, que el presidente venía, de hecho se prepararon todos los sistemas de seguridad para la visita presidencial y que iba a estar presente en el lugar, en el estadio, en este lugar. Fue recibido por el gobernador de la provincia en el aeropuerto, desde allí se dirigieron hacia Portal del Cielo, que es el lugar del que estamos hablando. Allí se llevó adelante un discurso, no extenso, pero es un discurso, digamos, importante en cuanto a las características. El discurso de Javier Milei todos lo vamos conociendo, y básicamente, si bien no es idéntico en todos los aspectos, sí el mensaje que se baja es el mismo. Lo que tiene es que se va ayornando al lugar a donde se encuentre, al espacio físico en el que se ubique, y a concentrar la atención en las personas a las que se está dirigiendo durante el discurso. En este caso, la Iglesia Cristiana Evangélica. En algún momento
fue con la comunidad guerrerista, en otro momento fue con la comunidad católica, depende de dónde estén ubicados, allí va el discurso dirigido. Pero la base del discurso y la base del mensaje es básicamente la misma, ¿no? La lucha por, de algún modo, poner sobre la mesa esto de terminar con venerar el Estado, de alguna manera de darle la libertad y la independencia económica a cada uno de los habitantes. Un poco ese es el discurso a grandes rasgos. Y en este caso estuvo apoyado, mínimamente buscaron apoyarse. Recordemos, aquellos que por ahí vemos permanentemente los discursos de Milei, que son muy pocos los discursos de Milei en los que él no tiene algo delante de él para leer. Básicamente el 80% es a partir de la lectura de algo que ya está preparado. Entonces, por allí hubo el apoyo en preceptos bíblicos, en versículos bíblicos, un poco de mezcla del judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, un poco ese juego de roles entre la fe y la política, y el acompañamiento en el lugar de un sector que por allí, que es el sector político, al que Milei por allí en algunos tiempos le pega, de a ratos le pega duro, y después, bueno, un poco se hablando porque entienden que son parte de ese sector, aunque no se quieran definir así, ¿no? Y allí frente a él estaba todo el arco político más importante de la provincia del Chaco, que, bueno, se encontró con esta situación, ¿no? De que la visita más oficial, aunque quieran decir que no era una visita oficial, la más oficial que tuvo la provincia de Chaco de la Presidencia de la Nación fue a una comunidad religiosa, comunidad evangélica, y no directamente a una reunión oficial con el gobierno provincial, que es por ahí lo que uno desde la política o desde la tradición política podría haber esperado, ¿no? Que la primera visita tenga otras características. ¿Tanto arraigo tiene esta comunidad evangélica en el Chaco como para tener este tipo de movimiento? Mira, tenés una particularidad en esto, y es que los principios del armado de la Libertad Avanza en la provincia del Chaco, uno de los participantes más activos que tuvo este armado en la provincia del Chaco fue el hijo del pastor Jorge Ledesma, Guillermo Ledesma. Guillermo Ledesma fue uno de los integrantes de lo que fue el armado de la Libertad Avanza. De hecho, hay reuniones en las que nosotros nos han convocado como periodistas a formar parte, a presentar la Libertad Avanza, en la que Guillermo Ledesma era uno de los oradores, es parte de la juventud más fuerte con respecto a este tipo a este sector político, digamos, desde lo que es la Libertad Avanza. Hoy presidida por Alfredo Rodríguez. No me queda clara la relación que quedó finalmente entre Rodríguez y Ledesma en referencia a lo político partidario de la Libertad Avanza, porque de la última vez que se los vio juntos fue justamente previo a la asunción de Javier Milei como presidente. Más allá de eso, hay un contacto entre el partido y la iglesia, no la iglesia, sino el partido y este referente de la comunidad cristiana, como es Ledesma, a través de Guillermo, ¿no? Del hijo del pastor Jorge Ledesma. Así que, bueno, no es llamativo que tengan este tipo de relación, este tipo de trato. De hecho, en algunos aspectos, en muchos aspectos, parte de la Iglesia Cristiana Evangélica trata de algún modo de involucrarse políticamente dentro del ámbito de la sociedad, no como iglesia, pero sí como el intento de llegar desde el ser cristiano a formar parte de también decisiones políticas como parte de la sociedad, que no está mal, por supuesto, pero por allí desde afuera se pueden llegar a confundir las cosas. Un dato importante a todo esto es todo lo que se habló en cuanto a la parte económica, que se cobraban entradas, que había que pagar 100.000 pesos para ver al presidente. Sí. Bueno, esto está bueno también de algún modo aclararlo. No hubo que pagar para ver al presidente, esto no ocurrió. Es claro, sí, porque por allí uno dice, bueno, 100 lucas para ver al presidente, digo, lo miro por YouTube, digo, más económico, digo lo mismo. Pero bueno, se trata de un congreso internacional. Este tipo de congresos es anual, esto se hace todos los años, no es ahora, todos los años se hace. De hecho, se hacía en el templo más chico de la iglesia, que está ubicado en la calle Edison, al 1300, allí se hacía, al 1200, perdón. Allí se hacían estos congresos. Ahora, por el nivel de capacidad que tiene este estadio, todo esto va a tener mucha concurrencia para este tipo de eventos. Y esta oportunidad se hizo en este lugar, que se inauguró el día jueves oficialmente. Aunque ya tenía reuniones, se inauguró oficialmente el jueves. Pero el congreso era un congreso arancelado,
Es decir, lo que se pagó a los congresos lo pagaron líderes y pastores, porque era un congreso destinado a líderes y pastores. De hecho, empezó el jueves, no empezó con el presidente. El presidente fue parte de este cierre del Congreso Evangélico. No fue que se cobró una entrada para que fueran. Tras lo que fue este escándalo de la supuesta venta de entradas, que no era tal para este punto del evento, anunciaron que estaba la entrada liberada para que la gente ingrese, y se pudo ingresar, pero ¿qué pasa? La capacidad, si bien es amplia, también tiene un límite. Entonces, mucha gente que hubiera querido entrar no pudo entrar. De hecho, hubo enojos también dentro de la misma iglesia. Gente que vino de otros lugares del país a participar del Congreso, salió muy enojada porque planteó, nosotros tenemos algunos testimonios por allí de lo ocurrido, planteó que ellos venían a un congreso evangélico, un congreso cristiano, sí, para poder interiorizarse de cuestiones relacionadas con la fe. Se encontraron con un tipo que estaba mintiendo arriba de un púlpito. Bueno, esto destinado el mensaje a Javier Milei, digamos, porque había gente muy enojada por esto. Bueno, pero no fueron muchos, algunos que encontramos por allí, ¿no? Y lo que sí fue lamentable, bueno, por allí el trato con la prensa, que fue bastante complejo, y no es que nos trataron muy bien. Estuvimos en un corral, literalmente nos marcaron como ganado y nos encerraron en una jaula. Lo que ocurrió, que jaula, digo, no una jaula, era un baldado metálico, donde nos tenían escondidos ahí, que estábamos en exhibición básicamente, ¿no? O sea, salía la gente y nos venían todos encerrados, y teníamos el impedimento de salir para poder hablar con la gente, y había un límite para que la gente no pudiera llegar a hablar con nosotros. Esto mientras que Milei estuvo en el predio. Cuando se fue Milei, abrieron las puertas y pudimos salir en libertad. Cambió todo. Pero bueno, una vez que se fue, cambió todo. Por último, nada más, y tiene que ver con esto, ¿Milei estuvo en algún otro lugar aparte de este encuentro de Congreso Evangelistas? No. Llegó a Resistencia, se lo llevaron al Congreso. De hecho, entró por lugares de que nosotros no pudimos tener acceso ni siquiera a saber que había llegado. No podíamos hacerlo, teníamos equipos de prensa recorriendo las calles para poder acompañar el procedimiento. Los controles fueron muy exhaustivos, había armas para bajar drones, inclusive se retuvo una persona que pasó con un parapente por sobre el estadio. Fue retenido una vez que descendió, ya la policía lo estuvo siguiendo hasta que pudieron dar con él. O sea, pasaron cosas muy raras también. Pero no tuvo reunión con nadie, llegó, terminó el Congreso, y se fue nuevamente a Buenos Aires. Brillante el trabajo como siempre, Javier, un abrazo. Un abrazo grande, que tengan buena jornada. Gracias, Javier Muñiz, gran periodista del Chaco.